Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de este panorama podcast. Hoy ya ando jugando choco con la dislexia. Estamos muy contentos de llegar hasta aquí, episodio número 13, si no me equivoco. Y bueno, pues estamos muy entusiasmados por llegar a este punto. Más de ya 3 meses de hacer este podcast. Y bueno, pues nos sentimos bastante contentos. Felices por el resultado, felices porque pues a algunos les está bendiciendo cada video que subimos y cada episodio que subimos. Y pues bueno, esperamos que de verdad, como siempre, que este episodio sea de mucha bendición para sus vidas. Y bueno, no estoy solo, está conmigo de nuevo y como siempre mi esposa Lisa. Pronto habrá algún invitado. Sí, pronto ya pronto ya van a ver caras nuevas, ¿no? Porque como que a lo mejor ya hace falta un cambio ahí. Pues pero sí. ahí vamos a ver qué se puede dar, pero por lo pronto pues se van a tener que acostumbrar a nosotros. A nosotros. Y pues bueno, estamos muy contentos. Cosas que han cambiado de la semana pasada a esta, pues me corté el pelo. Lo dije y dije, me voy a cortar el pelo y fui y me corté el pelo. Ya tengo el pelo más corto, siento que me veo más limpio, más humano, no sé cómo decirlo. Y bueno, pues, ¿qué más, Lisa? La semana pasada tuvimos Bloom, estuvo bien, ¿verdad? Sí, a todas las mujeres, bueno, si estás escuchando esto y eres de nuestra iglesia y viniste al Congreso de Bloom, sabes que nos la pasamos muy bien y tuvimos un tiempo muy bonito. De hecho, este fin de semana que viene también vamos a tener una reunión especial para mujeres. Vamos a hacer arte en la Biblia. A mí me encanta sacar mis marcadores y dibujar. Tengo un marcador para cada cosa. Tengo un marcador para palabras generales, versículos de obediencia, promesas, profecías, oraciones. Y tengo un marcador para muchas cosas. Entonces estoy emocionada de tener ese tiempo como de arte y ya profundizar un poco más en la palabra así todos juntos. Siento que también nos la vamos a pasar muy bien. Sí, eso va a ser este sábado que viene, o sea, este sábado 23 de mayo. Y bueno, los hombres, para todos los que son de Panorama, este sábado también vamos a reunirnos, vamos a tener un torneo de fútbol. Hace mucho que no hacemos torneo de fútbol. Siento que esos torneos de fútbol cristianos son todo menos cristianos, pero esperamos que sí. ¿Y se iba a jugar? No, yo no voy a jugar. Discúlpeme, pero yo no, hace mucho que me lesioné las orejas y no puedo. Y bueno, este fin de semana va a ser un gran fin de semana. También viene Beat, que ya lo hemos estado anunciando, que va a ser del 9 al 11 de julio. Y bueno, pues esperamos que puedan apuntarse y ser parte de Conferencia Beat. Pero bueno, y ahora sí, no se trata de dar anuncios. Ajá. Solamente quería como repasar qué es lo que ha sucedido de una semana a otra, que ha sido bastante. Y bueno, pues también hasta cierto punto platicar de lo que viene, que creo que va a ser extraordinario también. Pero tenemos un tema muy interesante, Lisa. Por favor, platícanos. Sí, el día de hoy vamos a hablar de qué voces están predominando en tu vida o cuál es la voz que estás escuchando. Estaba haciendo mi devocional en Lucas hace unos días y estaba leyendo Lucas 23 y es cuando mandan a Jesús ante Pilato. Es justo antes de, bueno, de hecho este capítulo ya toca el tema de la crucifixión, pero es justo cuando mandan a Jesús a Pilato y todo esto. Y me llamó mucho la atención que estaba leyendo y Pilato dice de que yo no creo que Jesús merezca la muerte. Él no hizo nada malo, estas son solamente cosas como de ustedes, a los judíos les dice, pero yo no creo que merezca la muerte, lo voy a soltar. Y haz de cuenta que Pilato estaba como muy convencido de esto. Pero luego mira lo que dice, me topé con este versículo y me impactó tanto. Mira lo que dice: pero ellos, o sea, los judíos, insistían pidiendo a grandes voces que Jesús fuera crucificado. Dice, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les considera su demanda. Soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, Barrabás, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y de verdad me brincó tanto este pasaje porque unos versículos antes Pilato dice: este hombre no hizo nada malo, yo no lo voy a crucificar, yo no voy a hacer nada, lo voy a soltar. Pero luego dice que las voces de la multitud comenzaron a predominar y Pilato cambió por completo su decisión. Ahora, obviamente la crucifixión y el plan, la crucifixión está profetizado. Dice la Biblia que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, todo esto es parte del plan de Dios. No es como que un plan B o un plan que se sacó de la manga porque los humanos pecaron. No, o sea, Dios ya tenía esto en mente y la crucifixión era un plan pensado y todo es parte del plan soberano de Dios, ¿verdad?
Pero me llamó mucho, mucho la atención cómo Pilato estaba determinado a no matar a Jesús, pero cuando las voces de la multitud empezaron a predominar, su voluntad cambió instantáneamente. Fue casi como si la voz a la que estuviera escuchando determinó el paso que iba a dar. Y eso me recordó mucho a 1 Samuel 16. 1 Samuel 17. Andamos muy bíblicos el día de hoy. Ajá. Y es cuando Goliat enfrenta a los israelitas. Y haz de cuenta que ustedes conocen la historia, que es Goliat, este gigante y todo. Y dice que día y noche iba delante de los israelitas para amenazarlos, amedrentarlos, y les decía un chorro de cosas. Ahí el versículo 8 de 1 Samuel 17 dice: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Y así empieza como a decirles cosas, y luego dice: hoy desafío a las filas de Israel, denme un nombre para que luchemos mano a mano. Y luego dice: cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Y más adelante vuelve a decir: durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. O sea, los israelitas 40 días y 40 noches estuvieron escuchando la voz de su enemigo, que les estaba infundiendo temor, que los estaba amedrentando, que les estaba, pues sí, los estaba haciendo como entrar en ese estado de pánico. Y era esta voz que les decía: ustedes no pueden contra mí. Y estuvieron 40 días y 40 noches escuchando una voz de este filisteo, que llegó a un punto donde se la creyeron y ya ninguno de los israelitas quería ir a presentarse en contra de Goliat. Pero luego en eso llega David, y David escucha una vez la voz del filisteo, y todos los demás ya se habían acostumbrado a las amenazas de Goliat, todos los demás ya se habían acostumbrado a su voz, pero David la escuchó y dijo: ¿qué es esta persona? O sea, ¿quién es este que está amenazando? ¿Quién es este que está tomando el nombre de Dios en vano? ¿Quién es este que está burlándose de esa manera? Y como no estaba acostumbrado a la voz de su enemigo, David no dejó que su voz lo amedrentara, no dejó que su voz le infundiera, este miedo, y él se levantó y peleó contra Goliat. Y todos sabemos cómo termina la historia, donde Dios le da la victoria a David. Pero se me hace muy, muy interesante este principio, que la voz que tú escuchas es la voz que va a determinar tu vida. O sea, los israelitas, volviendo, Pilato escuchó la voz de la multitud y lo que él estaba determinado: yo no lo voy a matar, yo no lo voy a matar. Pero cuando las voces de la multitud predominaron, entregó a Jesús para la crucifixión. Así los israelitas, al principio todos en orden de batalla para presentarse a los filisteos, pero empezaron a escuchar la voz de Goliat una y otra y otra, y 40 días y 40 noches empezaron a escuchar estas amenazas, que llegó un punto donde yo creo que hasta ellos mismos dijeron: sí, es cierto, o sea, ¿quién se va a presentar contra él? No podemos ganarlo. Y solamente se necesitó, o sea, imagínate, vivieron en miedo 40 días y 40 noches, y solamente se necesitó que llegara una persona que no estaba acostumbrada a escuchar esa voz para que se levantara y le diera la victoria a su pueblo. Entonces, creo que sí es como muy importante este principio de cuál es la voz que estás escuchando, porque la voz que estás escuchando es la voz que va a determinar tu vida. Incluso la Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, creo que muchas veces le damos mucha importancia a lo que vemos, lo que leemos, o sea, como que todo ese tipo de cosas, los ambientes en los que estamos, y obviamente es muy importante, pero ¿qué voces estamos escuchando? Y no solamente hablo de no sé, la voz de tus amigos o la voz de tus papás o de tus líderes, no. ¿Cuáles son esas voces que te has creído en tu mente? Puede que el enemigo ha estado susurrando a ti una mentira, y te la ha estado susurrando día y noche, como Goliat con los israelitas, y ya te acostumbraste a escucharla y ya piensas que es la verdad, y ahora esa mentira está tan arraigada en ti que has dejado que guíe el destino de tu vida y que guíe el rumbo de tu vida. Entonces, pues sí, que esta es como la introducción al tema: ¿qué voces estamos escuchando? Bueno, creo que más bien Lisa ya se aventó todo el tema. Sí. A ver, creo que sí es bien importante este punto, porque estamos en una era donde consumimos muchas cosas. O sea, tenemos mucho, a ver, lo voy a decir así, entretenimiento, maneras de obtener información, y de pronto todo eso se puede volver como bastante atrapante. O sea, te puede atrapar bastante lo que estés escuchando, pues, constantemente. Y la cosa es que, desgraciadamente, a ver, tú no puedes confiar tu vida espiritual, tú no puedes confiar tu fe en lo que únicamente escuchas, por ejemplo, en Instagram o en redes sociales,
Porque desgraciadamente las redes sociales funcionan con algo que se llama algoritmo, y este algoritmo detecta qué es lo que a ti te gusta, detecta qué es lo que tú consumes, y por lo general va a estar siempre presentándote contenido relacionado con eso. Entonces, por ejemplo, o sea, si un día tú escuchaste a alguien que criticó a algún pastor o algún cristiano, pues el algoritmo va a decir, a este le gusta a la gente que critica a cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que de repente vas a estar viendo en tus redes sociales pura contenido de ese tipo. O incluso si eres de que enfatiza sobre un tema en particular, vamos a decirlo así, noviazgo, pues el algoritmo es lo que va a hacer. Por ejemplo, la vez pasada le decía a Lisa, no sé por qué salió, no sé cómo salió el tema, pero yo le dije algo relacionado con el refresco, con la Coca Light. Oigan, y no saben la cantidad de reels que me salieron de Coca Light, de Coca Cero, etcétera. Porque hasta eso, las cosas estas escuchan, sí, ¿verdad? Y de alguna forma, pues nos presentan siempre lo que queremos. ¿Por qué digo esto? Porque sí debemos nosotros de ser muy sabios y discernir correctamente la voz que estamos escuchando o lo que nos está presentando las redes sociales. No siempre es necesariamente la voz correcta, no siempre es lo correcto. No veas como algo absoluto solo porque alguien dijo algo de forma elocuente en redes sociales, lo adoptes como si fuera parte de tu convicción o de tu doctrina, de tu fe. No, o sea, hay veces que las personas, ok, lo pueden comunicar de una forma correcta y humanamente hablando te pueden convencer, pero también hay que aprender a discernir lo que espiritualmente eso está provocando en ti. Y mira, todo lo que tú consumas, todo lo que tú escuches y no produzca buen fruto, pues es algo que simplemente no te conviene escuchar. Si lo que estás escuchando no está produciendo buen fruto, entonces no estás escuchando la voz correcta, no estás escuchando lo que Dios quiere que escuches. Estás escuchando algo que está alimentando o tu ego, o que está alimentando tu orgullo, o que incluso tú inconscientemente lo estás usando para justificar tus acciones o incluso tu pecado, pero no necesariamente para crecer, para que realmente eso provoque algo positivo y bueno en tu vida. Hay que tener mucho cuidado y discernir correctamente qué voces vamos a escuchar. Ahora, yo pienso de esta forma, no sé qué digas tú, Lisa, ¿verdad? Pero yo creo que podemos como catalogar o las diferentes fuentes de donde vienen lo que nosotros escuchamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está pues obviamente lo que dice la palabra de Dios, está lo que dicen nuestras autoridades espirituales, está lo que dicen nuestros amigos, y también está lo que nosotros mismos producimos, que no necesariamente tiene que ser algo que escuchamos audiblemente, pero que sí en nuestro corazón y en nuestra alma lo estamos escuchando. ¿Por qué me gusta catalogarlo de esa forma? Porque es importante que nosotros entendamos y repito, discernamos, o no sé cómo se diga, pero que podamos tener discernimiento de dónde viene esa voz. O sea, por ejemplo, si a mí viene alguien que diga algo en contra de mis convicciones y es una persona que no está dando fruto, pues yo tengo que aprender a decir, ¿sabes qué? Pues es algo que a mí no me está conveniendo escuchar. O que de pronto, o incluso al contrario, viene alguien que me dice algo y yo digo, y esta persona está dando fruto, pues tengo que considerar lo que esa persona me está diciendo. O incluso también pensar que yo mismo puedo autosabotearme. O sea, mis pensamientos no necesariamente significa que son los correctos. O sea, hay veces que nosotros somos demasiado extremistas y a veces pensamos, o sea, nos vamos al extremo de pensar o lo peor o lo mejor, o sea, absurdamente lo mejor de nosotros, y perdemos objetividad y no es correcto, por ejemplo, que tú te autosabotees, que tú pierdas propósito, que tú te denigres solamente porque hay un pensamiento ahí que te está diciendo algo en contra de lo que Dios dice de ti. Digo, no sé si eso tenga sentido o dije algo muy contrario. No, incluso dice la Biblia, o sea, que el corazón es perverso y engañoso, o sea, es de las cosas más malvadas que puede haber, porque literal, o sea, del corazón nacen los malos pensamientos, nacen, dice la Biblia, los celos, las contiendas, las divisiones, las peleas, las envidias. Y sí es importante que entendamos qué voces estamos escuchando. Si viene esta voz de mi propia naturaleza carnal y pecaminosa, si viene esta voz de, justo como decías, discernir el fruto de la persona de lo que me está diciendo,
ahorita me acordé mientras estabas hablando de 1 Corintios 15, hoy sí andamos bien bíblicos, pero me acordé de 1 Corintios 15 donde Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintia de que, oye, es que hay personas que están predicando entre ustedes que Cristo no ha resucitado. O sea, ¿cómo es posible que el hecho de que Cristo resucitó es la base de nuestra fe y hay personas que están predicando que no? Y luego les empieza a decir de que obviamente que Cristo es la garantía de la resurrección y qué pasaría si Cristo no ha resucitado, que en vana nuestra fe, que vana es nuestra fe y no sé qué. Pero luego mira lo que dice. Después de todo esto dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y yo sé que ese es un pasaje que todos lo conocemos y siempre lo hablamos como, sí, no te juntes con esas personas porque corrompen las buenas costumbres. Pero aquí lo que está diciendo es que cuando tú te juntas con esas personas y escuchas las cosas que esas personas te están enseñando, eso es lo que te va a corromper. O sea, siento que a veces como que queremos romantizar de que sí, estamos en el mundo y yo voy a alcanzar a mis amigos y yo voy a alcanzar a estas personas y claro, el Espíritu Santo es el que nos ayuda para evangelizar y solamente el Espíritu Santo es el que trae el convencimiento al corazón de cada persona, pero siento que a veces, como para no vernos tan radicales y para no vernos tan religiosos, empezamos a tolerar el escuchar las voces equivocadas. Entonces ahí estás en tu escuela o estás en tu trabajo y para no verte religioso, estás escuchando que ellos se burlan de Cristo o que hay personas que dicen que Cristo no ha resucitado, como le pasaba a los corintios. Y empiezas a tolerar ese tipo de voces, empiezas a tolerar las voces de tus amigos de que es que yo este fin de semana fui e hice esto y me metí con tantas personas y no sé, hice este tipo de cosas, me escapé de mi casa, le contesté hacia mis papás y empiezas a tolerar escuchar esas cosas. Y aquí dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El hecho de que tú estés tolerando esas conversaciones, incluso, o sea, en Apocalipsis, en una de las cartas que se le da a las iglesias, les dice, o sea, el ángel que le da a la iglesia, ahorita no me acuerdo bien cuál es, o sea, pero una de las como advertencias que le dice es que ustedes han tolerado la falsa enseñanza. Y creo que te digo, a veces por no vernos religiosos, por no vernos radicales, empezamos a tolerar el escuchar ciertas voces, pero el hecho de que tú estés escuchando esas voces terminan predominando en tu vida y más si no tienes un fundamento en la palabra. O sea, a mí me gustaría creer que todos los que estamos escuchando esto leemos la Biblia todos los días, pero seamos honestos, probablemente muchos no lo hacen. Y si tú estás escuchando ese tipo de cosas, si estás escuchando reels con las cosas equivocadas, si estás escuchando gente que se la pasa diciendo malas palabras, si estás escuchando gente que está enseñando malas doctrinas y estás en Instagram o estás en TikTok y predominan pastores que enseñan cosas diferentes a lo que nosotros enseñamos, tú dices, ay, no pasa nada, de que solamente es un ratito, solamente es mientras estoy en el trabajo, solamente es mientras estoy relajándome en el celular. El problema es que tú no tienes un fundamento porque tú no tienes o sea, la voz de esas personas está predominando más que la palabra de Dios. Y es como si pusieras como en una perspectiva el porcentaje, puede que la voz de ellos es un 80% en tu vida y la palabra de Dios un 20%. Entonces, ¿cuál es la voz que va a predominar? Te va a ganar. Te va a ganar el hecho de que tú estés escuchando a esas personas, esas cosas, a esas ideologías. Entonces sí tenemos que ser como muy, muy cuidadosos con eso. Sí, sobre todo cuando no hay un criterio bien formado, una convicción bien fuerte sobre algún tema en particular, o incluso cuando hay alguna debilidad. Y fíjate, el diablo es súper astuto, súper astuto. O sea, él sabe cuáles son tus debilidades. Y hay veces que él mismo disfraza o busca que nosotros argumentemos nuestras debilidades o el caer en cierto tipo de pecados o hacer cierto tipo de cosas con esta bandera de no religiosidad. Ay, híjole, o sea, lo que decía es un poco fuerte. O sea, el diablo es el que más promueve esta idea de la no religiosidad porque le conviene hasta cierto punto que nosotros bajemos la guardia. Es que esto no es pecado si sucede esto. Y ya cuando quiere como difuminar la línea entre lo correcto y lo incorrecto, ahí es donde ya nosotros corremos cierto peligro. Y desgraciadamente la voz que más va a resonar en nuestra cabeza
humanamente hablando, va a ser la que nos conviene. O sea, si alguien a ti te viene y te dice algo que tú ya habías pensado, que tú ya habías creído, que tú ya habías, que de alguna, o que estás luchando, y lo dice, de alguna forma va a reafirmar lo que tú estás creyendo o batallando. Y hay que ser bien inteligentes, hay que ser bien astutos, hay que ser bien sabios, mejor dicho, al tener cuidado. Porque no siempre todas las voces que dicen lo que tú quieres escuchar son las voces correctas. Es más, me atrevo a decir que por lo general, al menos en mi experiencia como cristiano, como seguidor de Cristo, una persona imperfecta que de verdad en mi imperfección he tratado de buscar a Dios, por lo general, todo lo que Dios me habla va en contra de lo que naturalmente yo pienso. Por lo general, no estoy diciendo que así sea, no estoy diciendo que esto es un hecho ni nada, pero por lo general así es. Y yo veo en la Biblia que la Biblia es muy clara en cuanto a eso. Dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos. O sea, la forma de pensar de Dios, la forma en la que Dios quiere que nosotros pensemos, por lo general es muy diferente a la nuestra. Y a ver, no estoy diciendo que yo siempre esté equivocado o que tú puedas estar siempre equivocado o que siempre estemos pensando mal. No, es que a veces también nosotros pensamos de forma limitada y solamente pensamos, por ejemplo, en el momento. Oye, es que voy a hacer esto para divertirme y ok, a lo mejor en el momento causa cierto placer, cierta satisfacción, pero eso a lo mejor no cometiste un pecado, pero sí abrió una puerta para un pecado. No sé si me estoy explicando, o sea, Dios siempre nos lleva a pensar más allá de simplemente lo que vimos en el momento. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con las voces que escuchamos? Pues justo eso. O sea, tienes que entender que el enemigo va a buscar engañarte de la forma más astuta posible. O sea, imagínate si a Eva se fue y se le plantó como una serpiente y le dijo las palabras correctas. O sea, el enemigo es bien astuto y va a venir a decirte las cosas de una forma en la que va a ser suficiente para convencerte de abrir una puerta, de cometer un pecado o de hacer algo que no es correcto. Entonces, hay que ser bien astutos en qué voces estamos escuchando. Yo quiero, y yéndonos un poquito a lo práctico, de alguna forma aconsejarles cómo podemos discernir las voces correctas. Y creo que aquí podemos usar todas las herramientas necesarias. Para empezar, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice siempre lo que tiene, lo que es correcto, la forma en la que debemos de pensar, las voces que debemos de escuchar. La palabra de Dios dice directamente lo que nosotros debemos de creer. También discernir el espíritu de la persona que te dice las cosas. ¿A qué me refiero con eso? Hay veces que las personas, no es que te las digan con una mala intención, pero a veces las personas pueden decírtelo para convencerte de algo o con una doble intención. Y es importante que tú estés muy atento, porque igual te pueden dar un consejo, te pueden decir algo que en lugar de que te lleve a tomar buenas decisiones, te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Usa el sentido común. Aprende a escuchar usando el sentido común. Por ejemplo, algo que sucede muy seguido es, yo veo, a ver, a lo mejor estoy mal y tú me puedes corregir, Lisa, o alguien me puede corregir, pero yo creo que no estoy tan mal en mi vida. Veo a jóvenes solteros dando consejos de matrimonio. Y ahí es donde me salto un poco. No estoy diciendo que sea imposible. He escuchado de personas solteras que de pronto pues tienen la sabiduría y el conocimiento y pueden dar un consejo. Pero sí digo, a ver, no, o sea, creo que eso es un poquito el sentido común. O sea, si tú necesitas escuchar un consejo de matrimonios, pues busca un buen matrimonio, ¿verdad? No busques a alguien soltero que pues no tiene ni la experiencia para eso. O, por ejemplo, jóvenes que nunca han tenido novia dando consejos de noviazgo y dices, a ver, hay cosas que sí puedes decir porque son pues consejos que nosotros damos y que que vienen en la Biblia. Que vienen en la Biblia y que los empiezan a comunicar. Pero también dices, a ver, creo que también puedes usar un poquito el sentido común y decir, a ver, creo que esta persona, ok, tiene buena intención tal vez, ok, me lo está diciendo un buen plan, pero no tiene la experiencia. Entonces busca a alguien
un matrimonio que te pueda ayudar a tomar un buen consejo, a darte un buen consejo y a tomar una buena decisión en cuanto al tema del noviazgo. No sé si me estoy explicando. O sea, también, por ejemplo, ¿de dónde siempre vas a escuchar buenos consejos? Pues, por ejemplo, de tus papás. Oye, es que mis papás no son cristianos. Bueno, pues de alguna autoridad espiritual, de alguien que sabes que te ama, que alguien que sabes que puede, que quiere lo mejor para ti y que te puede ayudar a crecer. Sí, o sea, yo creo que sí tenemos que ser como muy, muy cuidadosos de cuáles son las voces que estamos escuchando, cuáles son las voces que estamos dejando entrar a nuestra vida. Y ahorita dijo Isaí unas cosas, o sea, por ejemplo, la voz de, o sea, cuida el espíritu de la persona, busca a la persona correcta, alguien que te pueda ayudar en ese caso, pero también, o sea, ese es en el caso, por ejemplo, de algún consejo o así, pero también tienes que ser muy cuidadoso en que no dejar entrar, porque esos son consejos de cómo, a quién se dejar entrar, ¿no? O sea, deja entrar a tus autoridades espirituales, deja entrar a tus papás, y en este caso son personas que aman la palabra de Dios, deja entrar a personas que tienen un respaldo, un ejemplo, o sea, todo eso que dijiste es pues claro, pero ¿a qué cosas no hay que dejar entrar en nuestra vida o qué voces no hay que dejar entrar? De entrada, también como decías, todo lo que contradiga la palabra de Dios, o sea, incluso si esa voz viene de ti, o sea, vámonos como algún ejemplo como muy, muy directo. Hay personas que de repente batallan con sentimientos de atracción hacia el mismo sexo. Y tú dices de que es que son pensamientos que yo tengo y son pensamientos que nacen de mi carne o que nacen de mí. Simplemente si eso contradice la palabra de Dios, por más que tú digas, es que este pensamiento, yo lo tengo, este pensamiento de verdad, de que nació de mí o así. Bueno, y como pueden ver, Una pequeña... una pequeña grande. parada técnica. Aquí está acompañándonos de nuevo Mateito. Ya se está haciendo costumbre, ¿verdad? Que Mateo nos acompañe. Ya es el tercer episodio donde se despierta. Mateito. Y bueno, pues... Yo creo que sí nos escucha. Sí. Pero bueno, Lisa. Lo que decía de que todo, incluso si esa voz viene de dentro de ti, necesitas filtrarlo con la palabra de Dios. O sea, hay pensamientos que tú dices de que es que yo tengo estos pensamientos y el hecho de que tengo estos pensamientos significa que es verdad, pero no todo lo que tú crees es verdad. Yo me acuerdo de una prédica de Juan Muñoz que decía, del lugar de su presencia, que decía de que es como un colador, o sea, todo lo que entra a tu mente lo tienes que filtrar y que todo atraviese la palabra de Dios. Y si eso que está entrando a tu mente, esas voces que estás escuchando, no van de acuerdo a la palabra de Dios, entonces simplemente no son de Dios. Por más que tú digas, este pensamiento, yo nací con este pensamiento, yo nací de esta manera, yo soy así, simplemente así soy porque así soy. Si eso contradice la palabra de Dios, entonces esa voz, aunque sea tu voz, es incorrecta y necesitas ser muy, muy cuidadoso porque el enemigo por ahí se quiere meter, te quiere engañar de una forma, como decía ahorita Isaí, de una forma como muy sutil, y el enemigo es muy, muy astuto para meter disfrazadas mentiras a tu mente y hacerte pensar que son verdad. Entonces no todo lo que tú piensas es verdad. Esos pensamientos, si contradicen la palabra de Dios, no son verdad. También, por ejemplo, cuidar mucho, mucho, mucho lo que tú estás viendo, lo que tú estás escuchando. Nosotros aquí en la casa casi siempre, de verdad, casi siempre hay siempre alabanzas. O sea, digo, ahorita pues está callado, estamos grabando, pero tú sabes, o sea, cuando se llega a la casa, de verdad, todo el día hay alabanzas aquí en la casa, porque yo creo que el hecho de que Mateo y yo que estamos aquí en la casa estemos escuchando eso, de que Isaí esté escuchando eso impacta nuestra fe, pero también transforma la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Entonces también sé muy cuidadoso si todo lo que tú estás escuchando son noticias, si todo lo que, o sea, que la verdad las noticias de que el mundo está mal, ¿verdad? Pero si todo lo que tú estás escuchando son cosas pesimistas, si todo lo que tú estás escuchando es falta de fe, desesperanza, tristeza, si solo estás escuchando, perdón, y suena hasta broma, pero si solo estás escuchando novelas donde hablan mal de los hombres, si solamente estás escuchando ese tipo de cosas, entonces eso es una voz que no debes dejar de entrar. Más bien le debes de dar más peso a alabanzas, a predicaciones. O sea, si eres una persona que necesitas estar escuchando, no pongas de fondo una serie que digo, de repente está padre. Pon de fondo una predicación, pon de fondo alabanzas, porque como decíamos al principio, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos escuchando es importante, y si la fe viene por el oír, entonces también por el oír puede venir desesperanza, también por el oír
venir, puede venir depresión. También por lo que estamos escuchando puede venir falta de fe y desánimo. Entonces, sé muy, muy cuidadoso con las voces que estás escuchando, porque la voz que predomina en tu vida es la voz que últimamente te va a guiar. Sí, por lo general, nosotros le abrimos la puerta a todo aquello que nos está llamando. Y claro, o sea, si tú estás escuchando cosas que generan esto que dice Lisa, o sea, que te llevan en lugar de animarte, a deprimirte más, sí, que te llevan en lugar de hacer cosas moralmente correctas, a hacer cosas inmorales, pues obviamente, eventualmente, pues vas a caer en eso, o vas a tener una actitud relacionada con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que consumimos, a quién escuchamos, a darle peso más a personas que realmente estén dando fruto. A ver, esa onda de que el fruto habla por sí solo es cierto. O sea, hay veces que ni siquiera la persona te tiene que hablar para darte un consejo, solamente con que veas su forma de ser, su forma de tratar a su esposa, su forma de tratar a su familia, su forma de relacionarse con Dios, con eso ya puedes darte cuenta que la persona está dando un fruto. Y ese fruto es lo que te puede animar a decir, ok, yo quiero saber o escuchar realmente lo que esa persona tiene para decirme. Tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, porque todo eso puede influir muchísimo en nuestra fe, puede influir muchísimo en nuestra vida, en nuestra santidad, puede influir muchísimo en todo lo que nosotros decidamos hacer. Y pues yo creo que ya, ¿verdad? Ya, porque este niño, miren, anda un poquito travieso. Pero bueno, pues esperamos que esto les haya ayudado. Siento que, bueno, personalmente me sentí como que todo estuvo muy por todos lados, pero creo que algo debió haberte hablado Dios, sí. Algo debió haber sembrado Dios en tu corazón, y quédate con eso. Esperamos que esto te pueda ayudar a tomar buenas decisiones, a crecer, a crecer espiritualmente, y que de verdad puedas tener una relación con Dios genuina. Bueno, y eso no lo mencionamos. Pues siempre busca escuchar la voz de Dios. O sea, sí, busca escuchar la voz de Dios en todo. La palabra de Dios es la voz de Dios. Ajá, la palabra de Dios, tu autoridad espiritual, tus papás, amigos buenos, cristianos. Busca siempre escuchar la voz de Dios. Eso te va a ayudar te va a guiar a tomar buenas decisiones. ¿Verdad que sí, Mateo? Sí, él también tiene toda la razón. Pero bueno, nos dio mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Gracias por escucharnos, por vernos. Y pues nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. ¿Verdad que sí, Mateo? Sí. Diles bye.